En este video les contaremos 5 historias de terror cortas, así que apaga las luces, sube el volumen y acompáñame a adentrarnos en este mundo creepy. Nuestra primera historia se titula, El paciente cero. Había una vez un paciente cero, un hombre que se infectó con una enfermedad desconocida y misteriosa. Nadie sabía cómo se había contagiado, pero pronto se convirtió en el epicentro de una epidemia que se extendió rápidamente por todo el mundo. La enfermedad era terrible y causaba sufrimiento y dolor extremos. Los pacientes desarrollaban fiebre alta, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar y en última instancia, la muerte. Los científicos y médicos de todo el mundo trabajaban a contrarreloj para encontrar una cura, pero parecía que la enfermedad estaba un paso por delante de ellos. Mientras tanto, el paciente cero, que había sido colocado en cuarentena en un hospital, se volvió cada vez más delirante y peligroso. Sus ojos se volvieron oscuros y su piel se descompuso. A medida que la enfermedad avanzaba en su cuerpo, su mente también se desintegraba. Un día, el paciente cero logró escapar de su cuarentena. Los guardias del hospital intentaron detenerlo, pero él los atacó con una fuerza sobrenatural. Los pacientes y el personal del hospital fueron testigos de la terrorífica escena mientras el paciente cero comenzaba a propagar la enfermedad por todo el hospital. Pronto, la epidemia se extendió a la ciudad cercana y luego a otras partes del mundo. La enfermedad se propagó más rápido de lo que cualquier científico había imaginado posible, y pronto, el mundo entero estaba en pánico. Los sistemas de salud pública de todo el mundo colapsaron bajo la abrumadora cantidad de pacientes, y el caos se apoderó de las calles. A medida que la enfermedad avanzaba y más personas morían, los rumores comenzaron a extenderse sobre el paciente cero. Algunos decían que era un monstruo creado por el gobierno, mientras que otros afirmaban que era un agente de una potencia extranjera destinado a propagar la enfermedad en todo el mundo. Nadie sabe con certeza cómo comenzó la epidemia, pero algunos creen que el paciente cero todavía está ahí afuera, propagando la enfermedad y causando caos y destrucción en su camino. Nuestra segunda historia se titula, La Lamia. La Lamia era una criatura legendaria que se decía que vivía en las profundidades del bosque. Era una criatura siniestra, mitad mujer y mitad serpiente, que a menudo se presentaba ante los viajeros solitarios y los cazadores perdidos. Una noche, un grupo de cazadores entró en el bosque en busca de presas. Sin embargo, a medida que avanzaban más adentro en el bosque, comenzaron a sentirse incómodos y perturbados. A pesar de que habían cazado allí muchas veces antes, el bosque parecía diferente, más oscuro y retorcido. De repente, uno de los cazadores vio una figura extraña entre los árboles. La figura era de una mujer hermosa con largos cabellos oscuros, pero cuando se acercaron a ella, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba cubierto por escamas de serpiente. La criatura parecía casi hipnótica, y los cazadores se sintieron atraídos hacia ella como polillas hacia una llama. La lamia comenzó a hablar con ellos en un lenguaje extraño que ninguno de los cazadores podía entender. Pero no importaba, ya que la belleza y el encanto de la lamia parecían envolverlos en un trance. De repente, la criatura atacó a los cazadores, envolviendo sus cuerpos en sus fuertes brazos serpentinos y devorándolos uno a uno. Desde entonces, la lamia se convirtió en una leyenda popular en la región, y muchos viajeros temían pasar por el bosque después de la puesta del sol. Se decía que la lamia atraía a los hombres con su belleza y su canto seductor, solo para devorarlos vivos. Y aunque algunos cazadores afirmaban haberla visto y haberse escapado ilesos, muchos otros nunca regresaron de su encuentro con la siniestra criatura. Nuestra tercera historia se titula, El autobús fantasma. Había una vez un autobús que solía viajar por una ruta rural en la noche. Este autobús era conocido como el autobús fantasma porque, según la leyenda local, a veces aparecía en la carretera sin conductor ni pasajeros. Cierta noche, un hombre llamado Carlos estaba conduciendo por esa misma carretera y, de repente, vio un autobús en la distancia.
Al principio, pensó que era uno de los autobuses regulares que transitaba por la zona, pero a medida que se acercaba, notó que algo era extraño. Las luces no estaban encendidas en el autobús, ni siquiera en las luces de emergencia. Entonces Carlos se detuvo junto al autobús y trató de mirar dentro, pero las ventanas estaban demasiado empañadas para ver nada. Finalmente, decidió intentar subir a bordo del autobús para investigar. Cuando entró en el autobús, se dio cuenta de que estaba completamente vacío. Faltaba el conductor y ni había pasajeros, y el aire estaba lleno de un silencio incómodo. Mientras Carlos exploraba más a fondo, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de las profundidades del autobús, como si algo o alguien estuviera moviéndose. De repente, las puertas del autobús se cerraron de golpe, y el vehículo comenzó a moverse por la carretera por sí solo, acelerando a una velocidad peligrosa. Entonces Carlos intentó salir corriendo, pero las puertas estaban cerradas con llave, y no había manera de detener el autobús. La ruta del autobús fantasma se volvió cada vez más peligrosa, con giros y vueltas violentas que parecían destinados a causar un accidente. En eso Carlos gritó y golpeó las puertas, desesperado por escapar, pero el autobús seguía avanzando. Finalmente, el autobús se detuvo abruptamente en medio de la carretera. Y fue cuando Carlos logró salir corriendo, solo para darse cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente del que había comenzado. Se dio cuenta de que había sido arrastrado a través de un portal sobrenatural, y ahora estaba en un lugar desconocido y aterrador. A partir de esa noche, Carlos nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un hombre atormentado y aterrado, incapaz de olvidar la experiencia aterradora que había vivido en el autobús fantasma. Y la leyenda del autobús fantasma siguió siendo contada en la región, asustando a los viajeros solitarios en la noche. Nuestra cuarta historia se titula, El tren rumbo al infierno. Había una vez un tren que se dirigía al infierno. Era un tren oscuro y siniestro, con vagones oxidados y ventanas rotas. Nadie sabía quién era el conductor del tren o cómo se había construido, pero todos temían su llegada. Se decía que aquellos que subían a bordo del tren estaban condenados para siempre, y que su destino final sería el mismísimo infierno. La gente evitaba pasar cerca de las vías del tren, temiendo ser arrastrados hacia su interior. Un día, un joven llamado Juan caminaba por el bosque cuando escuchó un ruido extraño que venía de la distancia. Al acercarse, vio el tren rumbo al infierno, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en vez de huir, decidió subir a bordo del tren, determinado a descubrir qué había más allá. El interior del tren era aún más espeluznante que el exterior. Los asientos estaban rotos y desgastados, y la oscuridad parecía devorarlo todo. Juan avanzó por los pasillos, sin saber a dónde iba, hasta que finalmente llegó a la cabina del conductor. Allí se encontró con un hombre de aspecto demoníaco, con cuernos retorcidos y ojos rojos como la sangre. Juan intentó huir, pero el hombre le agarró por el brazo y le hizo sentarse en el asiento del conductor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Juan temeroso. Quiero que me ayudes a conducir el tren, respondió el demonio. Juan se negó rotundamente, pero el demonio le amenazó con arrastrarlo al infierno si no obedecía. Con el corazón en la garganta, Juan comenzó a conducir el tren rumbo al infierno. Durante el viaje, Juan vio escenas terribles y horripilantes, almas en pena, demonios y monstruos acechando en la oscuridad. Pero a medida que avanzaba, comenzó a darse cuenta de que había algo extraño en todo aquello. Los demonios y monstruos parecían tan asustados como él, y las almas en pena lloraban en silencio. Finalmente, el tren llegó a su destino. El infierno se extendía ante ellos, con llamas y gritos de dolor por todas partes. Pero Juan se dio cuenta de que algo estaba mal. Las llamas no quemaban, y los gritos de dolor eran más bien lamentos de tristeza. Entonces, el demonio le habló por última vez: no soy un demonio, sino un ángel caído. Yo era el conductor del tren,
pero me rebelé contra mi destino y conduje el tren hacia la libertad. Ahora, tú eres el conductor del tren. Tienes el poder de elegir tu destino. ¿Qué harás? Juan se quedó en silencio por un momento, y luego, con determinación en su corazón, condujo el tren de vuelta al mundo humano. Desde entonces, nunca más volvió a aparecer el tren rumbo al infierno, pero la historia se mantuvo viva, recordando a todos que siempre hay una elección en la vida, y que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de encontrar la luz. Nuestra quinta historia se titula, La cueva del demonio. Había una cueva en lo profundo del bosque, que se decía que estaba habitada por un demonio que aterrorizaba a cualquiera que se aventurara a entrar. La leyenda decía que el demonio había sido invocado por un grupo de brujos que buscaban poder y riquezas, y que había quedado atrapado dentro de la cueva para siempre. Un día, un grupo de amigos decidieron explorar la cueva, desafiando la advertencia de los aldeanos sobre el demonio que allí moraba. Armados con linternas y cuerdas, entraron en la cueva, adentrándose en las profundidades de la oscuridad. Pero pronto comenzaron a sentirse incómodos, como si algo los observara desde la oscuridad. Los sonidos de sus propios pasos se hacían eco, haciendo que el ambiente fuera aún más siniestro. De repente, uno de los miembros del grupo gritó de terror, señalando hacia un rincón oscuro de la cueva. Allí, en la penumbra, pudieron ver la figura del demonio, de ojos rojos brillantes y garras afiladas como navajas. El demonio comenzó a moverse hacia ellos con un gruñido gutural, haciendo que los amigos corrieran hacia la entrada de la cueva, desesperados por escapar. Pero la criatura los persiguió, desgarrando la carne de uno de ellos con sus garras afiladas mientras se arrastraba por las paredes de la cueva. Los amigos lograron escapar, pero juraron nunca volver a entrar en la cueva. La leyenda del demonio en la cueva se convirtió en una historia de terror para las futuras generaciones, y la cueva quedó abandonada y en ruinas. Pero algunos aún dicen que, en las noches de luna llena, se pueden escuchar los gruñidos del demonio resonando en las profundidades de la cueva, esperando a su próxima víctima. Espero que estas historias hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificación de nuestros próximos videos. Hasta pronto.